Pues bien, hermanos, para comenzar, tenemos aquí 9 libretas. Sugerimos que los que no tienen libretas y quieran llevar una, pero en parejas, de preferencia, ¿no? Para que estudie el esposo y la esposa, si no tienen libreta o no tienen forma de apuntar, tenemos lapiceros y libretas, muy bonitas las libretas. Al final, nos sugieren que al final vamos a dar, ¿cuántos puntos? Al final de todo de la clase o al final de... Al final de todo el curso del Apocalipsis. Quien haya tenido su libreta con todos sus apuntes, ya bien. ¿Tenemos los micrófonos ya? Listos. Entonces le vamos a dar 150 quien haya permanecido con su libreta. ¿Les parece bien? Van a poder tener su libreta con sus, miren, a ver, esta es blanquita, o pueden poner también para que sea para un hombre. ¿Qué les parece? ¿Sí? Una libreta, no tenemos muchas, podemos comprar más, depende del interés que veamos, pero sugerimos si es un matrimonio o 2 hermanitos por allá, tengan una, ahí van haciendo sus apuntes al final del libro de Apocalipsis. Entonces vamos a dar 150 puntos al que la haya llenado toda, con pero va a estar muy interesante, ¿a poco no? Porque aquí vamos a poner todas las citas, todas las referencias, nuestros comentarios, todo, y aquí le vamos a poner estudio del Apocalipsis. ¿Qué les parece? Entonces es algo muy interesante. Discúlpenme, solamente traje 9, por eso ahorita les recomiendo que tengo esta más. Tengo una más. ¿La quiere Tere? A ver, voy a traer más. Puedo traer, si quieren, puedo traer ahorita unas hojitas para que no se pierdan el apunte de hoy, y en una semana más traemos más libretas. ¿Qué les parece? ¿Sí? Traemos unas hojitas para apuntar. Aquí tenemos los lapiceros. Lo que queremos es fomentar el deseo, esa ansiedad, ¿verdad? Ese buen ambiente aquí en nuestra iglesia, y al final vamos a dar 150 puntos. ¿Escuchaste, Pastor Brian? Prepárate con un buen bazar. Ándale, ya él está ofreciendo, dice que o 150 puntos o el libro de la escuela sabática. Amén. Mira, ya les gustó eso. Bueno, Pastor, prepárate con muchos libros. Pastor, yo te puedo ayudar en el financiamiento de los libros. Gloria a Dios. Se invierte estos fondos, este dinero con gusto. ¿Por qué? Porque deseamos que nuestra congregación y todos los hermanos que nos están mirando, ¿verdad?, que también se animen y que se unan, ¿verdad?, en el estudio de la palabra de Dios. Entonces ya continuamos con nuestra lección. Mira, desde Monterrey. Tenemos desde Monterrey, en Miami, pero virtual, por el video, ¿no? A Magali. Felicidades. Magali, si puedes venir, aquí estaremos. Muy bien, y nuestra hermanita desde Monterrey. Wow. Bueno, una invitación especial. Pues bien, aquí está el micrófono. No sé, los que vayan a participar, recuerden que hemos sugerido tanto comentarios o aportes para enriquecer la clase, alguna pregunta, lo que sea, quisiéramos capturar todo con el micrófono. Pudiéramos, si fuera necesario, activar 2 micrófonos o lo que fuera necesario, pero tenemos suficientes micrófonos para hacer escuchar sus inquietudes. Comenzamos. ¿Quién recuerda en qué versículo nos quedamos y en qué capítulo? 1, versículo 10. Versículo 10. Amén. Así mismo fue, como dijo Miki. Creíamos poder avanzar más, pero entre una cosa y otra y las referencias, sí. Es importante, como dijimos, el Apocalipsis no se puede estudiar por sí solo, como un libro ajeno, un libro aparte de los demás. Debe ser estudiado teniendo en cuenta a otros libros de los cuales el Apocalipsis hace posiblemente más de 500 referencias.
que no es un libro aislado. Entonces esta tarde continuaremos algo bien importante. Capítulo 1, versículo 10. Habíamos quedado que Juan dice, yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Eso de la voz de trompeta no lo cubrimos. Cubrimos solamente el día del Señor, lo cual la interpretación más inmediata, la más corta, la más accesible, la más inequívoca, es en día del sábado. Ya dijimos que el Señor es Señor aún del sábado, Él lo confesó, Él lo dijo bien claro, es su día, mi día santo, dice en el Antiguo Testamento, un día santificado, un día diferente, y siendo así que Él es el Señor de ese día, definitivamente cuando Juan, que conocía todos estos términos, dice, yo fui en el Espíritu en el día del Señor, se estaba refiriendo que tuvo esta visión en un sábado. Que también a una dimensión un poco más quizás abstracta para algunos, pero encaja también que se adentró en sábado, se adentró en lo que sería el séptimo milenio o el milenio, que también es el día grande de Jehová, el día del Señor, ese día milenario que va a ser un día, dijimos. ¿Se recuerdan por qué es un solo día a pesar de que es un milenio? ¿Quién me puede explicar eso? Toma el micrófono. Ahí está. A ver, ¿por qué va a ser un solo día para refrescar? Bueno, según lo que Miki. la pasada lección, porque no va a haber noche. Y mientras sea la luz, entonces no podemos decir ya es el segundo día, porque no ha habido noche. Un día largo en tiempo equivalente a 1000 años. Por eso son 1000 años en tiempo. Sin embargo, literalmente será un día, porque no va a haber noche. ¿Por qué no va a haber noche? Porque no va a haber sol, ni la tierra girando dependiendo de la luz del sol para medir sus tiempos, sino porque Jesucristo será la lumbre, alumbrará, su resplandor mantendrá esa luz durante todo ese periodo de tiempo. Por lo tanto es el día largo, el día grande de Jehová, el día conocido. Este término es bien conocido por los profetas y por los judíos, los eruditos, que ese es realmente el día que ellos esperaban o esperan que el Mesías ha de venir. Y ese día, ese es el reino milenial. Déjeme decirle, el evangelio, que significa buenas nuevas del reino, apunta hacia el milenio. ¿Verdad que no todos sabíamos eso? El evangelio del reino es una perspectiva del milenio. ¿Saben por qué? Porque aquí hay enfermedades, porque aquí hay dolores, porque aquí hay muerte, porque aquí hay tristeza, porque aquí hay tantas cosas. Y el milenio en ese reino será la respuesta de todas las calamidades que adolece el hombre. Entonces, en el milenio se realizarán las máximas, se hará posible todo lo que el hombre ha soñado en ese día lindo, formidable, terrible para algunos, que Jehová tiene en perspectiva por venir. Milenio, es el día o el reino de Cristo. Entonces, bueno, hasta ahí llegamos, pero hay ese versículo, no cubrimos esta parte. Oí una voz, oí detrás de mí una voz, una gran voz como de trompeta. ¿Qué les recuerda eso? Josué. Vamos a leer un poquito más. Esa trompeta, esa voz como de trompeta, poderosa. Las trompetas no suenan así quedito, no suenan con poder. Decía, yo soy el alfa y omega, el primero y último. ¿Quién está hablando con voz de trompeta? Jesucristo. Hay quienes niegan que sea Jesucristo, no solo aquí. O sea, esa es por eso yo hago énfasis este punto de trompeta, con la conexión que dice, yo soy alfa y omega, primero y último, y todas las descripciones que tengan que ver con Dios, voy a hacer mucho énfasis, con Jesucristo como Dios.
¿Quién nos encuentra? A ver, rapidito. Donde dice que el mismo Señor vendrá con voz de arcángel, trompeta de Dios. Para hacerlo más corto, está en Primera de Tesalonicenses. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjense, Señor, muy reciba. bien. Vamos dándole punto a Mickey. Quien quiera llevando la cuenta, please, ayúdame con eso. O Xbox. Vamos a estar dando énfasis. Primera de Tesalonicenses 4:16. En esa cita. Yo hago énfasis en estas marcas porque son siempre consistentes, se corroboran una cosa con la otra. No, es que ahí no dice Jesús, no, es que no. Hay cosas que no se le son adjetivos y señalamientos que no se le da a más nadie. Con trompeta de Dios. Y acabamos de leer que los muertos en Cristo, al sonido poderoso, potente de esa trompeta, causa la resurrección de los muertos. ¿Entendido eso? Yo soy el alfa, significa la primera letra del abecedario griego. El Apocalipsis, ¿en qué idioma fue escrito? ¿Y quién lo escribió? ¿Un griego o un judío? Era el idioma que se usaba en tiempos de Jesús. Aunque Roma era quien imperaba, el imperio de Roma, pero Roma había heredado la gramática y el lenguaje, como Grecia, que era el imperio anterior, se había extendido y cubrió todas estas áreas, la civilización. Entonces, lo que se hereda de los griegos era el idioma. Por lo tanto, todos hablaban tanto y escribían el griego. Era un idioma muy común. Fíjense, Pablo solamente habló en griego, en hebreo, en una ocasión lo cita la Escritura. Por lo tanto, se sobreentiende al hacer análisis cruzado que todo lo que dijo y que todo lo que escribía era en griego entonces. Pablo, siendo judío, hablando con sus judíos, solamente cuando se le estaba acusando hizo señal de silencio, ahí empezó a hablar en hebreo para infundir un poco más de respeto. Quiere decir que todo el Evangelio, todas las cartas, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por eso aquí aparece el alfa y la omega, letras del abecedario, la primera y la última letra del abecedario griego. El primero y el último. Orden. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Habían solo 7 iglesias en Asia? Habían más de 7, eran cientos. Vamos a ponerle más de 100 y tantos, no recuerdo ahora la cifra, pero habían bastantes iglesias. Pero dentro de ellas habían 7 a las cuales se le iba a dirigir. Y los nombres de ellas eran a Éfeso, y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea. Cuando Juan escucha esto, dice, me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. ¿Quién es? Jesucristo. Vamos a ubicarnos en Juan capítulo 5, versículo 25. ¿Quién lo encuentra primero? Juan 5, 25. Miki, campeona. De cierto os digo, vendrá hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los Continúa. que oyeren vivirán. Continúa hasta el 28. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida a sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. Fíjense. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Que el Señor reciba. ¿Ven las la gloria. conexiones?
trompeta de Dios, se resucitan los muertos. Aquí dice que es el Hijo del Hombre. Y acá, ¿ven cómo una cosa va con la otra? Indudablemente estamos hablando de Jesucristo, aparte de que Juan le conocía. ¿Quién más habló del Hijo del Hombre? Daniel, capítulo 7. Yo hago estos énfasis porque muchas veces va a aparecer esto y que no quede la duda. Daniel capítulo 7, a ver qué versículo es. ¿Quién lo tiene? Hijo del Hombre. Habla del Hijo del Hombre. Déjame buscarlo aquí. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo del hombre que venía, y llegó hasta el anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de él. Todos estos términos aparentemente desconocidos para nosotros. Hijo del Hombre, tiene un... Daniel 7, Daniel 14, capítulo 7, versículo 7, 13. 13 o 14. Y bueno, el 14 dice, y fuele dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron, y su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino, que no se corromperá. Todo eso apunta a Jesucristo. Son términos, parecieran sencillos. Hijo del Hombre, ¿qué tiene que ver Hijo del Hombre? Miren, esto tiene, y en su momento entraremos en los detalles, porque hay cada ironía. El Señor tuvo la forma de entretejer toda esta información de una manera súper inteligente, con ciertos propósitos que se lograron. En donde se hizo posible, fíjense ustedes, los estudiosos, los que conocían la ley, que conocían la palabra de Dios, no pudieron reconocer al Hijo del Hombre que habló Daniel. No pudieron reconocer a Jesucristo, y Jesucristo se lo decía, el Hijo del Hombre. Él estaba hablando de sí, en una tercera persona, pero estaba hablando de sí. Que no nos suceda a nosotros. Todas esas cosas que ellos perdieron, es imprescindible que nosotros le encontremos el sentido y atemos esos cabos, porque sí se está hablando de Jesucristo. Y aunque en la tierra se miraba como un hombre normal, miren, acá en el cielo todavía no le importa distinguirse como si eso fuera rebajarse. Si yo soy Dios, ¿cómo me van a decir a mí que soy el Hijo del Hombre? Al contrario, eso para él no es ningún prejuicio. Él está bien definido de quién es, y gusta porque hay una riqueza, un sentido muy rico en todas estas definiciones. Hijo del Hombre. Muy bien. El Padre. ¿Quién es el anciano de grande edad? Entendemos que es el Padre, eso tiene también su explicación. Recuerden que Dios, cuando hablamos de Dios, de la deidad, no estamos hablando de una sola persona. Casi siempre entendemos cuando decimos Dios como que solamente es el Padre. No. He dicho en ocasiones anteriores, Dios en un sentido, capten el sentido, que es mucho más que lo que voy a decir, pero en un sentido es como decir una familia, en este sentido, en que en una familia hay varios miembros. Yo soy Luis, ella es Luis, mi hijo es Luis, y así. En una familia, la familia Luis. Estamos hablando de una familia, aunque hayan varios miembros. Cuando dice Shema Israel, lo dije la semana pasada, Adonai Elohim, Adonai Echad, oye Israel, el Señor, tu Dios. Elohim significa Dios. ¿Saben qué significa? ¿Cómo se traduce Elohim? En plural. Toda palabra en hebreo que tenga el sufijo him, pluraliza la palabra. Y en este caso sería los dioses, o mis señores, o los señores. ¿Viste? Adonai, en este caso se usaba para decir Señor, ¿no? Tu Dios, o lo que también es Elohim, Dios. Él es, la traducción, Él es Dios. Significa todos los nombres que comienzan o terminan con la palabra, con la sílaba EL, significa Dios. Him está pluralizando la palabra Dios. ¿Comprende?
Por eso es que Dios es más de uno, y eso ya entonces entendemos por qué hagamos al hombre a nuestra imagen, descendamos, confundamos, hagamos nuestra, está pluralizando nuestra imagen, y así es en el sentido en que dice el Señor tu Dios uno es, y no usa la palabra uno, que sería ale, sino usa la palabra ejad, que significa varios componiendo uno. En este caso, cuando hablemos de Dios o cuando pensemos en Dios, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, es como una categoría superior a lo que sería una familia de hombres, de humanos, ¿no? Pudiéramos decir, el consejo divino, la divinidad, es lo máximo que hay. ¿Me entiendes? Jesucristo pertenece a esa divinidad. Él es parte de esa familia divina. ¿Comprenden la idea? Entonces, en el caso de Daniel, el Hijo del Hombre vino en las nubes de gloria y fue presentado delante del anciano de grande edad. Es entendible que sea el Padre. Está haciendo dos figuras ahí y está aludiendo, en este caso, al Padre. Que el Padre es el que le dio toda potestad al Hijo. Le dio todos los reinos. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. El Padre hace posible todo esto a su Hijo, que es Dios también. No es que hayan varios dioses. Cuando hablamos de una familia, porque hayan varios miembros en la familia, no significa que sean varias familias. Cuando hablamos de un Dios y hayan tres personas, no estamos hablando de que son tres dioses o que hayan varios dioses ahí. No, es uno solo, pero tres individuos que componen ese consejo divino. Y vamos a ver otros versículos también en donde se alude, mejor lo dejamos ahí en su momento. Ok, bien, continuamos. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, ya lo vimos, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por los pechos con una cinta de oro. Juan, yo creo que nunca había visto a su maestro, a su Señor, en estas fachas majestuosas, en esta forma, estos atuendos. Y su cabeza, fíjense esto, ¿cómo? Otra pregunta. Que son 3 en uno, pero Dios es mayor. El Padre, ¿tú querrás decir? El Padre. El Padre. En una ocasión Cristo dijo, el Padre mayor es que yo. Sí, pero no quiere decir, es que estas definiciones conllevan un poquito más de tiempo para entrar en esas aclaraciones y se nos está yendo el tiempo. Yo quisiera llegar hasta el capítulo 2, cubrir el capítulo 2, así que vamos a mochar un poquito. Como eso de la venida que dice que nadie sabe, ni el Hijo, ni nadie. En su condición como hombre, Solo acuérdense el que Él se Padre. limitó, Él se redujo, Él se privó de muchas cosas, y entre ellos limitó su conocimiento en su mente, se limitó aún a eso. Y cuando Él dijo, ni el Hijo sabe el día de la hora, a pesar de que el Hijo es Dios, ¿me entiendes? Y Dios sabe todas las cosas, y Él conoce todas las cosas, pero esa información, en ese momento, como hombre, Él se desprendió, Él se desprendió de todo eso, de muchas cosas. Yo pienso que cuando decía que él no sabía ni él sabía ni la hora ni el día, ¿verdad? De su venida. De su venida. Es como decir, la hora no la sé ni el día, pero los tiempos Sí. y están escritos en la Biblia, más o menos sabes la temporada, las señales que se están presentando, tú sabes más o menos, como en los 3 años y medio y después 3 años y medio, ya tú sabes cómo es. No se sabe el Sí. día ni la hora, como te digo. O sea, yo voy en septiembre a tu casa, pero no te voy a decir el día ni la hora, pero es en septiembre. Es un ejemplo. Muy importante punto. Es que a veces cuando alguien dice, no, el tiempo de su venida, yo sí puedo decir el tiempo de su venida, sí, pero no el día ni la hora. Y el tiempo de su venida, yo lo conozco por las referencias que para qué nos dio referencia, para qué nos dio señales, que son las que identifican el tiempo de su venida. Nunca estoy pretendiendo decir que sea el día, ni mucho menos la hora, pero sí el tiempo de su venida, sí hay referencias para conocerlas. Esa es una de esas referencias. Y vamos más adelante a cubrirla. Hay formas de descubrir el tiempo de la venida de Cristo, y una de ellas es esa que acaba de mencionar nuestro hermano Ramón.
Vamos a continuar porque si no nos desviamos del tema. Es muy interesante, pero continuemos. Y más adelante se seguirá entretejiendo lo mismo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Vamos a prestar atención, hermanos. Escuchen, sí, potente, poderosa, impetuosa. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol resplandeciente en sus fuerzas. ¿Ustedes recuerdan estas citas cuando él se transfiguró? Así. Y Juan estuvo precisamente. Por eso para Juan no era difícil distinguir estas características, porque ya en la transfiguración había contemplado esa gloria. Dice que se transfiguró, se vio en su gloria, hablando con Moisés y con Elías. Entonces, Juan ya estaba familiarizado con este tipo de descripciones, ¿no? Las está dando y supo que era el Señor. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y he sido muerto. He aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Solo Dios puede dar vida y solo Dios puede quitarla. El único es Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Él es Dios. El misterio, vamos a ver, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de venir y las que han de ser después de esta. Entonces el mismo Jesucristo empieza a darle aclaraciones respecto a la simbología que él vio. 7 estrellas, un candelero, ¿qué es esto? Él no lo entendió. Y él mismo le empieza a decir: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros. Por favor, vamos a prestar atención, please. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro, ¿qué cosas son? ¿Las 7 estrellas qué son? 7 ángeles. ¿Y las estrellas? ¿Y los 7 candeleros? 7 iglesias a las cuales se les iba a hablar. Las 7 iglesias. Sí, los 7 ángeles, aquí lo dice. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ángeles significa enviado, apóstol. En este caso, pudiéramos considerar que eran los pastores, los responsables de esas iglesias. Así que aten los cabos. El mismo Señor lo está interpretando, está diciendo la simbología. No hay misterio. Los 7 ángeles eran los 7 apóstoles o los 7 pastores, los 7 responsables de cada una de estas iglesias. Y comienza. Bueno, había alguien que había levantado la mano. Paulita, el micrófono para Paola. Pueden usar otro. Entonces, el apóstol Juan es de los discípulos de los 12 que él escogió. Sí, Dani. El discípulo amado. Él viene siendo El último de los apóstoles. Ajá. Ok, eso era lo que... Ajá, muy bien. Buena observación. Él fue, para esa altura yo creo que ya los demás apóstoles habían muerto. El último que quedaba y estaba exiliado en la isla de Patmos. Otra pregunta. Cuando dice puso su diestra sobre mí, ¿qué es? ¿Su brazo? Sí, el brazo derecho. Como para confortarlo. Eso mismo sucedió muy similar
a Daniel. No vamos a entrar en ese detalle porque se nos está yendo el tiempo. Ustedes recuerdan el libro de Daniel, algo similar pasó. Cayó como muerto, no tenía fuerza. Es un poder, una presencia poderosa que la carne no la puede resistir. Y mira que Juan era un santo, una persona entregada y se sintió, no podía con aquello. Es algo similar cuando estamos en los puntos de espera y sentimos la presencia de Dios cuando uno hace El poder de Dios. que te deja. Hay diferentes niveles de intensidad, de acuerdo, Dios conociendo la capacidad del individuo en cierto momento determinado, se manifiesta a él en cierto grado de plenitud, de gloria, que puede hacerse puede ser percibido sin que el individuo muera o caiga muerto. En algunos casos no fue así, se presentó el Señor como el caso de Josué. Era que Josué no le vio lo que está viendo Juan y le preguntó, espérate, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? No era un nivel de plenitud tan distinguible porque él los confundió. Si era de nuestros enemigos, le dice, no, yo soy el príncipe, la cabeza principal de los ejércitos de Jehová. Ahora he venido. Cuando él dijo eso, se tiró al piso y le adoró. Si él hubiera sido un ángel, no hubiera permitido adoración. Y le dijo, quita las sandalias de tus pies, así como le dijo a Moisés, que el lugar en que estás es santo. O sea, hay diferentes niveles de plenitud, de gloria. Y Juan era un santo, no era hombre de sangre como Josué, era un hombre de santidad, de amor, un hombre enriquecido en el espíritu. Muy similar al caso de Daniel, que Daniel la pasó con tremendo apuro cuando tuvo aquella experiencia. Entonces, vamos a continuar. Vamos a entrar al capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia. Capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. ¿A quién le está escribiendo? ¿A la iglesia o al ángel? ¿Al pastor o a la iglesia? ¿Qué dice? Escribe al ángel, a la estrella, al ángel. La máxima responsabilidad de la iglesia de Éfeso era el pastor o el ángel. Escríbele, este mensaje es para él. Lo va a compartir con la iglesia. Pero esta carta era, el juicio empieza por la casa, no por los hijos de Dios. Este mensaje era para el pastor. Yo sé tus obras, por eso habla en singular. Yo sé tus obras y tu trabajo, algo personal, y tu paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Todo es al ángel, al responsable, el pastor, tiene esa capacidad de discernir en quién es el falso, quién es el verdadero. ¿Ves? Eso no todos en una iglesia tienen esa capacidad. Está hablando específicamente a él. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Pero, aquí viene una advertencia. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quizás se involucró en sacrificios, se involucró en esto y lo otro, pero la comunión, esa cosa linda, esa amistad especial, estrecha, ese vínculo sólido, el Señor lo estaba extrañando. Te extraño, necesito que vuelvas a ese vínculo de amor, de poder, de gracia, de poder, potencia, porque por eso no puede el pastor lidiar si no tiene esa unidad estrecha con el Señor, porque se fatiga en las ramificaciones de los problemas y la raíz, el problema se resuelve de raíz con una estrecha, sólida comunión con Dios. Eso debe ser inquebrantable. Oigan bien los pastores. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Seamos humildes. Si esto es una falta, porque es un desaire, ¿cómo puede ser que te amo tanto, que te quiero, que eres algo especial para mí y tú no puedes hacer lo mismo?
no puedas percibir esa misma simpatía, no es recíproca. Y te ofuscas más como Pedro mirando las ondas del mar y mirando la tormenta y mirando tanta... Y el que tiene el poder frente a él para hacerle caminar sobre las aguas no era contemplado, es un desaire. Aquel que demostró poder para calmar la tempestad, para hacer tantas cosas, y nosotros desenfocados. Y ese es un mensaje para los pastores que se desenfocan. Se enfocan tanto en los problemas que se desenfocan de la raíz principal que les sostiene. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y sé humilde, arrepiéntete, pide perdón, disculpa, me has lastimado. Esto me duele que tú hagas eso, que yo, que di mi vida por ti, me hagas a un lado y te enfoques en cosas secundarias. Porque Dios es celoso. Y haz las primeras obras, porque si no haces esto, vendré a ti y quitaré tu iglesia. Te quitaré de la iglesia o tu responsabilidad. Candelero también se supone que es esparcedor de luz. Candelero, la iglesia debe ser luz. Vosotros sois la luz. Te quitaré de esa posición, de esa responsabilidad, si no te hubieras arrepentido. Porque Dios no permite, esto es serio para los pastores y para los líderes. Dios no quiere que tú estés desenfocado de Él, dándole prioridad a los problemas y a otras cosas, y tu relación con Él no está en la sintonía que Él espera. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas. Esta palabra un poco... hay diferentes opiniones a quienes se refieren. Una posición de los nicolaitas es publicanos. No vamos a entrar en ese detalle. Aborreces a los publicanos o a los que manejan dinero, a los que compran con dinero, a los que tienen que ver, los cuales yo también aborrezco, que negocian, hacen negociaciones. Y hay otra interpretación que también que dicen que Nicolás, que no sé qué, eso lo veremos si quieres más adelante. Ahorita vamos a continuar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué recompensa más linda, ¿no? Qué resultado. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Eso más adelante se corrobora. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, otra de las iglesias de Asia. El primero y el postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, entre paréntesis. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, oye, esto está fuerte, más son sinagogas de Satanás. Sí, me piden que cómo se explica esto. Miren, cuando las cosas no van conforme a la palabra de Dios, va a ser engaño. Cuando la palabra de Dios se usa en una manera distorsionada, va a traer engaño. Y eso no es viejo. Eso que pasó allá en aquellos tiempos no es viejo, sino aún actualmente. Actualmente hay movimientos que ya se llaman ser mesiánicos, judíos mesiánicos, por ejemplo. Y entre las cosas tan aberradas y distorsionadas que enseñan algunos, porque hay verdaderos mesiánicos que honran y respetan la palabra de Dios y reconocen a Jesucristo como Dios. Por eso es que hago estos énfasis. Pero hay unos que se dicen ser mesiánicos para ganarse la simpatía, y después que se la han ganado, la doctrina que en realidad entretejen es antibíblica, sinagoga de Satanás. Porque niega que Jesús es venido, que Dios, lo reconocen solo como Dios, como hombre, no como Dios. Niegan la divinidad de Jesús. Incluso dicen que María no era, la palabra virgen que se usa ahí no era referente a virgen, sino a mujer joven. ¿Ves? ¿Cómo podemos aclarar eso? Vamos a hacer ya que lo hablamos. Isaías dije, señal, he aquí os haré señal. Señal, ¿qué significa? Es algo que, un acontecimiento distinto, que es totalmente inconfundible, que no tiene que ver. He aquí que la Virgen
concebirá y parirá un hijo. Si la Virgen significara mujer, ¿qué mujer no da hijo? ¿Ve? ¿Qué joven mujer no da hijo? ¿Cómo decir hoy día una señorita que va a embarazar? ¿Ve? Entonces, ese es precisamente, ellos niegan que Jesús, atribuyen que el embarazo de María, que Jesús era hijo carnal, de la carne de José. Así mismo, niegan su virginidad. Para decir que, porque esto indica que fue concebido del Espíritu Santo, y clarito el Espíritu, Gabriel le dijo, el Espíritu Santo de Dios te hará sombra, por lo cual lo que nacerá será llamado santo, hijo de Dios. Entonces, esa es una de las cosas, por decir una, de entre las muchas que hay, de estos que se dicen ser judíos, y son sinagogas de Satanás. Escúchamelo, pero lo eres si tú eres uno de ellos. Así lo dice el Señor. Cuando tú niegas realidades exclusivas que tienen todo un sentido explícito y tú le tratas de dar acomodamiento por tu duda, porque la duda no es de Cristo, no es de Dios, es de Satanás, y tú tratas de darle explicaciones humanas en contradicción con la palabra de Dios, sinagoga de Satanás. ¿Se entiende? Que es una contradicción. Los judíos sufrieron muchísimas contradicciones, por eso es que no pudieron entender a Cristo y no lo reconocieron en su mayoría, porque Dios juega de esa manera. Pero hay que entender con diligencia, estudiar con diligencia todos estos cabitos y saberlos atar y buscar. Por eso es imprescindible estudiar con referencias para encontrar armonía. Bien, seguimos. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, fíjense cómo el Señor menciona a cada una de las iglesias una recompensa, como se decía en esta mañana, un resultado abarcante de salvación, de poder, de victoria. Al que venciere, no recibirá daño de la segunda o de la muerte segunda. Otra amonestación más para el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice estas cosas. Yo sé tus obras. ¿Y dónde moras? Oiga, esto está serio. ¿Y dónde moras? ¿Y dónde es que moras? ¿Quién? Hay pregunta. Pregunta. ¿Cuál es la muerte segunda? La segunda muerte, lo vamos a cubrir más adelante. Está la primera resurrección, ¿verdad? Y está la segunda resurrección, los que resucitan al principio en la venida de Cristo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, antes serán reyes y sacerdotes y reinarán con Cristo 1000 años. La segunda muerte es, si todo el que murió y no resucitó en la primera resurrección, serán resucitados, tendrán ellos una primera resurrección, pero después de la de los santos, en el día final, en el juicio ante el trono blanco, serán despertados. Y ellos sí tendrán una segunda muerte porque ya murieron la primera. La segunda muerte será una muerte eterna en el lago de fuego. Muy triste. La primera muerte, la primera muerte de todos los hombres es la que conocemos. Los que resuciten, los santos, cuando Cristo venga, resucitarán. Los Cristo resucitarán primero. En su venida, ya no volverán a morir. Ya no hay segunda muerte para ellos. Nada más hubo una, la primera. Pero los que no murieron en Cristo, cuando Cristo viene, no resucitan, sino hasta después del milenio, ante el gran trono blanco, es que todas las almas son despertadas y comparecen para un juicio, y terminado el juicio, otra vez a la muerte, para los pecadores. Tengo la pregunta, ya que hablaron de los 1000 años, que los que reinarán con 1000 años, y después de los 1000 años. La eternidad. El milenio es solo un preámbulo para la eternidad.
Y eso tiene una explicación preciosísima, pero bella, 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 lo que se entreteje. Dejemos eso en suspenso para cuando llegue el momento. Versículo 12. Escribe al ángel, una vez más, hagamos silencio. Y vamos a darle seguimiento porque yo quería terminar este capítulo. Miren, hay una cosa lindísima al final de este capítulo, que ahí sí les va a encantar escucharlas. Vamos a leerlo porque hay que hacer justicia. No, si acaso alguna cosa imprescindible que haya que explicarla, la vamos a explicar. Pero estas son cosas bastante relativamente fáciles de entender. ¿Ok? Dice Mayela que quiere que mejor se lea poco a poco y se vaya explicando. Dice que no quiere porque si no volvemos a lo mismo. Tenemos 22 capítulos. Que todo se explica rápido y luego no se entiende 22 nada. capítulos y tenemos hasta, el pastor me dijo que hasta enero, es decir, que diciembre y enero. ¿Cuánto corresponde por semana entonces? Y yo tal vez ni pueda estar el 25, a menos que Brian quiera, o lo que se dé virtual desde otro lado. ¿Cómo? Que se extienda hasta febrero. Hasta febrero, pero son cosas que no puedo determinar, tengo que respetar las disposiciones tanto del pastor como de... Cuando venga el libro, yo no quisiera verme, ¿me entiendes? Interferir con algo, un orden que se debe respetar. Vamos a continuar. Lo que la congregación vamos a continuar, necesite, please, silencio. Este individuo, o este apóstol, dice que vivía... Esto está duro. Moras donde está la silla de Satanás. ¿Cuánta fuerza? No quiero estacionarme aquí, pero esto significa cosas poderosas del mundo espiritual. Pero bueno, retienes mi nombre y no has negado mi fe, a pesar de las fuerzas de los gobernadores de las tinieblas, los poderes en esa área. No negó mi nombre. Retienes mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros. Imagínense, peligrando muerte. Donde Satanás mora, lo ratifica una vez más. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam. Qué lindo entender eso. El cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, a honrar a dioses falsos, comiendo en honor a ellos, y a cometer fornicación, tanto espiritualmente, porque el honor que se le atribuye a los ídolos, eso es fornicación también, espiritualmente es fornicación, y que enseñaba, promovía estas prácticas. Y no hacía nada, o sea, no lo estorbaba. O sea, habían personas extraviadas. Y este pastor parece que era tan condescendiente, tan elástico, que viendo estas abominaciones, y no tenía la fuerza, ¿verdad?, para poner en cintura las cosas, para poner el orden y erradicar esto. Fíjense cómo era el poder de las tinieblas en esa área. Todo lo que lograba meter en la iglesia. Estudiemos, pastores, estudiemos si este tipo de influencia se han colado. Y miren la reprensión. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas una vez más, lo cual yo aborrezco. Vamos a estudiar eso un poquito más adelante si nos da el tiempo. Arrepiéntete, no puedes permitir eso más. Tienes que cambiar, eres el responsable de establecer nuevamente el orden y corregir estos desórdenes. Porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos, contra aquellos que causaban ese desorden, con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita. Eso del maná escondido también eso es una connotación bella, preciosa. No la voy a decir. ¿Sí? ¿En dónde se escondió el maná? Dentro del arca. No, el arca del pacto. ¿Qué más había dentro del arca del pacto? Se escondió dentro del arca del pacto. La vara de Aarón que floreció. Y los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son vida. No es alimento.
no te hace reverdecer, no te hace fuerza. El maná escondido es dentro de nuestra mente. Penetró a los cielos para limpiar nuestras conciencias. Eso tiene que ver con nuestra mente, nuestro corazón. Dentro de nosotros hay un poder que viene de la palabra de Dios que hace posible la vida espiritual, hace posible reverdecer, hace posible un sinnúmero de cosas, porque nuestros pensamientos, nuestras acciones tienen que ir confrontadas con respecto a los mandamientos de Dios. ¿Ves? Esos son los que regirán nuestra conducta, nuestra norma de proceder tiene que ser ahí. O sea, una cosa va conectada con nosotros. Yo no puedo entrar en más detalles, que sí me gustaría, porque es una resemblanza de lo que era el tabernáculo, del testimonio que representa la humanidad del hombre. Lo he mencionado en otras ocasiones, pero ustedes quieren que lo amplíen Y ya nos Mira, quedamos aquí. vamos a hacer esto. Déjame terminar el capítulo y después regreso ahí, pero no puedo omitir más cosas. ¿Ok? Porque en parte fuera del, tú sabes, está fuera, está, en cierta manera entra un poquito afuera del tema. Bien. Sí. Sí. Miren, hay cosas nuevas y son antiguas. ¿Cómo es eso? Nuevo porque no envejece. Jerusalén celestial es nueva porque no envejece. La palabra de Dios es antigua y sin vejez. Por lo tanto, si no tiene vejez, es nueva. Nuevas son cada mañana. Tú la sientes como algo nuevo, poderoso. Y de igual manera, yo no quisiera entrar, no me cuqué mucho, pero eso de que un nuevo nombre escrito es lo mismo. Hay un nombre que aquí en esta dimensión no lo conocemos. Y punto. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, no me cuqué más. Porque es que me enredo en cosas que veo que no, entonces no puedo adelantar. Hay cosas más importantes en este momento. Perdónenme, sinceramente se los digo de corazón. Nos quedamos en el versículo 20. En el 17. Ah, sí. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y escribe al ángel el 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el hijo del hombre que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas. Yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu... Oye, estas iglesias trabajaban, o estos pastores tenían una agenda poderosa, linda, una agenda bella. Mira tú, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mi respeto. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Era un caso parecido a los de la iglesia de Pérgamo. Ajá. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. O sea, fíjense que en el pastor cae la responsabilidad de corregir los desórdenes. El pastor no era el que estaba haciendo el problema, en el caso de Pérgamo y aquí de... Ajá. Él no era el problema, ni el de Tiatira ni el de Pérgamo. Era algunos miembros de la iglesia. Y el pastor no lo corregía. He aquí, yo la echo en cama y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Quiere decir que le espera arrepentimiento. Y mataré sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Óigame, es que está hablando de Jesucristo. Como que es un lenguaje un poco diferente al que conocimos en la tierra. Aparentemente es el mismo. Pero yo os digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira. Aquí sí está hablando a la iglesia.
Cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, son cosas del mundo espiritual, ¿verdad? Del ocultismo. Como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga, empero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis... Miren, aquí este versículo era el que yo quería llegar. Uno de los claves. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes y las regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Ese versículo me hizo reflexionar cuando empecé en los estudios esto. Yo le decía a mi padre, papi, espérate. Y yo respeto mucho la memoria de mi padre, un varón muy educado y conocía mucho. Pero a mí cuando empecé a cuestionar el asunto respecto al milenio, ¿cómo es eso? Si hubieres guardado las obras hasta el fin, lo cual significa o hasta la muerte o hasta que Cristo venga. Consecuencia, una cosa es el fin y como consecuencia posterior al fin, te va a dar potestad sobre las gentes y las vas a regir con vara de hierro y las quebrantarás como un vaso de alfarero. ¿Y eso dónde se va a cumplir? ¿En la eternidad? No va a haber muerte, no va a haber quebrantamiento, no va a haber qué sé yo. Eso ya se cumplió, no puede cumplirse porque todavía no ha llegado el fin. ¿Dónde ponemos eso? Y la respuesta única que puede existir, la única, el milenio. ¿Quieren ver eso? ¿Dónde está? Es esto que acabamos de leer. ¿Quieren ver qué base tiene esto? En el Antiguo Testamento, Salmo 149. El que hubiere vencido y hubiere guardado las obras hasta el fin, este será salvo, por supuesto. Pero aparte, en esa amplitud de riquezas y de, ¿verdad?, abarcante riqueza, 149, todo el capítulo, todo el Salmo, vamos a leerlo. ¿Lo van a leer y los dejaré de tarea, porque ustedes quiero que hilvanen. Esto es uno de los puntos riquísimos, porque esto nos va a ayudar a prepararnos para entender el milenio. Esto que vamos a leer ahora y lo que vamos a estudiar es clave, básico para entender el milenio. Ustedes van durante la semana a comparar lo que dice aquí Jesús con el Salmo 149 y busquen más para que ustedes vean la riqueza de ese reino. Salmo 149. Y les puedo dar, el que esté tomando nota, apunte ahora. Van a encontrar referencias en el libro de Daniel. Bueno, vamos a leer primero el Salmo 149. Y ahorita les doy las referencias. Ya tenemos tiempo. Ya se nos fue el tiempo. Salmo 149. Es que son 9 versículos. Y esto, ¿ya lo leyeron algunos? ¿Están en eso? ¿Están ganando? Salmo 149. Yo todavía estoy en el 140. No, déjenme leerlo yo, para irlo poco a poco. Cantad a Jehová canción nueva, su alabanza sea en la congregación de los santos. Estamos en el milenio, hermanos. Ese capítulo proyecta el milenio, porque ustedes verán que lo que se establece aquí no se ha cumplido y no tiene marco de cumplimiento si no es en ese reino. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con corro, con adufe y arpa a él canten, porque Jehová toma contentamiento con su pueblo. Eso es milenio, van a ver. Hermoseará a los humildes con salud. Eso tiene una explicación preciosa. Salud, vida eterna. Gozarse han los píos con gloria, cantarán sobre sus camas. Fíjense, estamos hablando de los píos, los salvados, los que guardaron las obras de Dios hasta el fin. Esos son esos píos. Ensalzamiento de Dios modularán en sus gargantas, y espadas de 2 filos habrá
en sus manos para hacer venganza en las gentes y castigo en los pueblos, para aprisionar sus reyes en grillos y sus nobles con cadena de hierro, para ejecutar esto. Versículo 9 está en Apocalipsis y está en el libro de Daniel también. Anótenlo. Para ejecutar en ellos el juicio escrito. Gloria será esto. Y Pablo habló también de que hemos de juzgar, ¿verdad? Busquen todas esas referencias. Gloria será esta para todos sus santos. Aleluya. Un salmo de milenio. Así que Daniel habla, fíjense en la palabra juicio, ejecutar el juicio escrito. Lo habla también en Apocalipsis capítulo 20. Les fue dado juicio. ¿Ok? A ver cómo vamos a seleccionar 2 o 3 valientes el sábado que viene para que dé una explicación, un entrelazamiento de estas referencias, tanto de Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 al 20 y 27, en relación con el libro, con el Salmo 149, con lo que menciona Daniel respecto, y le fue dado el juicio a los santos del Altísimo, los santos poseyeron el reino. Daniel, búsquenlo, y Apocalipsis 20, vamos a buscarlo. Es que si se los digo ya no lo van a buscar. Capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio para ejecutar el juicio escrito. ¿Ve? ¿Quiénes se sentaron en esos tronos? ¿Quiénes son los santos que ejecutan ciertos juicios? Sí, el capítulo 20 ya es milenio. Capítulo 20 ya es milenio. ¿Te das cuenta? Y asimismo, Daniel, vamos a ver al Daniel, pero tienen que entretejer una explicación, una conexión entre esas referencias. Daniel. Espérame. (22) Hasta tanto que vino el anciano de grande edad y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Las referencias mismas les van a ayudar para conectar todas las que puedan. Daniel capítulo 7, versículo 22. Y fíjense que lo está interpretando el mismo ángel que está visitando a Daniel. O sea, no es una interpretación humana ni nada de eso. Pácata. Ahí va. Entonces, hermanos, yo creo que por hoy se nos fue el tiempo. Gracias a Dios pudimos cubrir el número 2. Para la próxima yo creo que voy a tener que acelerar un poquito más. Si logramos cubrir a Daniel, entonces tomen el libro de Apocalipsis antes del tiempo. Todas las anotaciones que quedaron escapadas, por favor, a ver si nos da el tiempo para entrar en aclaraciones. Hasta por ahora va a ser todo. Que Dios tome la honra y la gloria.